nos encontramos rumbo al Furka-Pass en Wallis, en Suiza. Este paso es muy famoso y conocido por estas increíbles curvas que para muchos son una gran atracción. Así que en esta ocasión visitaremos el glaciar Rhone. Como puedes ver, ya llegamos, está súper lleno ya que este lugar es un lugar turístico, así que buscaremos parqueo. Lo primero que quiero mostrarte es este hotel, el famoso Hotel Belvedere. Este hotel es conocido por su ubicación, me imagino que la mayoría de ustedes ya lo ha visto en algunos otros videos que hablan sobre Suiza. La historia de este hotel se remonta a su construcción en el año 1882 por el arquitecto Joseph Seiler, quien supo aprovechar que la ruta era muy recorrida para construir un hotel de 90 habitaciones, dado que la carretera une los dos cantones, el cantón de Uri y el de Wallis. Dado el paso del tiempo y a la construcción de nuevas carreteras con túneles, hizo que la carretera al Furka-Pass fuera menos transitada, por lo que el Hotel Belvedere dejó de ser un hospedaje con referencia para los viajeros. Y no solamente esto, sino que se dice que dado el cambio climático que se encuentra en la zona, el hotel tuvo que cerrar sus puertas. Aún así, no deja de ser una atracción para quienes van a visitar o a dar una vuelta por esta ruta. So Erwachsene wirklich. Wie viel kostet für Erwachsene? 4 Franken Das steht. pro Person erwachsen. Danke. So. Ja, zuerst, ja. Jetzt hier. Hey! Das letzte ist vor bis da noch ein Jahr. Vor 40 Jahren bis da noch. Brutal, schau mal, bis der Tunnel geht. Ja. Guck mal. Das ist die alte Linie von jetzt. Welche? Das ist die Linie von jetzt vielleicht. Nein, so hoch. Ja. Das da war die alte Linie von letzten von 1980 bis letzten 214. Da ist der Arbeitskampf schon. Die letzten 40 Jahre ist alles gut geworden. Da, wo der jetzt ist. Wow. Oh, das kommt. Se supone que la línea del glaciar llegaba hasta allá arriba, o sea, así de grande, así de alto era el glaciar hace muchísimos años. Vean esto, qué impresionante. Desde la entrada donde compramos los boletos, se caminan a paso lento, diría yo, unos 10 minutos aproximadamente, para poder llegar a la orilla del glaciar o al túnel de hielo. Te doy la bienvenida al glaciar Rhone. Yo la verdad estoy muy emocionada ya que es mi primera vez en un glaciar. Mira la vista, es impresionante, muy bella. Claro, nada como apreciar los Alpes de Suiza. Antes me estaban explicando que el glaciar llegaba hasta allí donde se ve la línea antes de la zona verde. O sea que era increíblemente grande y se ha ido deteriorando, o sea, derritiendo mucho con el paso de los años. Das Eis ist dort vorne etwa 450 Meter dick. Das ist da 450 Meter dick in dem Bereich. Und da vorne ist es nicht mehr dick, nur noch 30, 40 Meter. Oder 54. Te cuento que para llegar al glaciar tomamos la avenida a San Gotardo para luego llegar al Furka-Pass o Paso de Furka. Esta montaña panorámica es visitada desde hace 150 años por miles y miles de turistas como nosotros. Yo diría que su acceso no es muy complicado ya que solamente hay que llegar o dar la vuelta por todas las curvas en el Paso de Furka y luego parquear en el Hotel Belvedere, como antes te lo mostré. Para contarte un poco más sobre este glaciar, quiero decirte que se mueve de 30 a 40 metros al año, a veces más de 10 centímetros al día. También se derrite mucho el hielo en verano
Normalmente la gruta de hielo tiene unos aproximados 100 metros de largo y cuando comienza la temporada del verano, y al final del verano esta gruta solo tiene unos 70 metros. También algo muy interesante es que este glaciar fue mencionado por primera vez allá por los años 1547 y 48, o sea que desde entonces se comenzó a saber de su existencia. También hay unas preguntas muy curiosas, y es que ¿por qué el glaciar se ve todo negro, sucio o cubierto de tierra? Pues déjame decirte que esto se debe a que el glaciar en verano tiende a derretirse, ya que hay una gran diferencia cuando cae nieve, lo cubre y esto ayuda a que se mantenga limpio, pues en el verano es todo lo contrario. Y sí, el agua que se ve en el río es agua derretida y toda baja de este glaciar. Y lo más interesante es que es muy necesaria toda esta agua para que pueda suplir las necesidades de los pueblos que se encuentran abajo de la montaña. Weil zum Eis schützen, damit es so schnell schmilzt. Damit, weil nämlich das Eis dreckig ist und schwarz, schmilzt es schneller. Also mit mehr Wärme und darum haben sie die Decke drüber, die Tür drüber. Bueno, una de las problemáticas que existe en Suiza en cuanto a los glaciares es que, bueno, todos quieren tener glaciares, o por lo menos Suiza quiere tener glaciares, pero estos últimos años ha habido muy poquita nieve y eso pues no contribuye a que los glaciares crezcan. Y lo que pasa es que ellos se van descongelando y luego no crecen y así poco a poco van desapareciendo. Impresionante, gente. Vean el túnel de puro hielo. Me parece increíble estar en medio de hielo. Es mi primera vez, como les dije antes, en un glaciar. Vamos a verlo. ¿Vamos? Da und Wasser ist immer da. Pero no pongas la mano, hijo, te vas a enfriar. Dale. Y otra cosa muy importante es que los glaciares proporcionan muchísima agua. Por ejemplo, los pueblos que están abajo, los ríos, todo esto son agua que viene del glaciar. Y por eso es que es muy importante mantenerlos así como los ven, cubiertos, para que puedan pues seguir sobreviviendo. Eso sí hace. Como les mencionaba antes, otro de los problemas, o bueno, lo que ellos han tratado de hacer es de tapar los glaciares en la mayor parte posible con esas mantas blancas que se ven, pero esto cuesta mucho dinero, y dos, pues ecológicamente no se ve tan bien, y tres, que en otoño, tienen que quitar todos esos manteles para cuando llegue la nieve nueva que cae. Entonces da mucho trabajo, no es que ayuda muchísimo, y son pequeñas cosas o pequeños problemas a los que se ven enfrentados los países, o por ejemplo Suiza en este caso con los glaciares.
que a finales de los 100 años o en unos 100 años ya no se va a ver más este glaciar, lamentablemente, porque pues como les dije antes, poco a poco se va derritiendo. Ahorita tiene, ¿cuánto me dijiste, mi amor? Ungefähr. Ahorita se dice que tiene de unos 300 a 400 metros la parte más gruesa del glaciar. Pero bueno, vamos a ver cuánto tiempo dura esto. Es una pena, la verdad, pero por lo menos logramos verlo y es algo muy interesante. Bueno, mi gente linda, hasta aquí terminó este recorrido. Yo lamentablemente me despido. Espero que les haya gustado este video. Si es así, no se vayan sin dejar un comentario, un like y díganme qué tal les pareció. ¿Han estado alguna vez en algún glaciar o no? Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.